nos convoca Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Amén. Y lleva por título el mensaje a la iglesia de Esmirna. Amén. Por lo tanto, vamos a pedirle a mi esposa que sea dándole lectura a estos versículos. Amén. Damos comienzo entonces a esto y vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra del Señor el día de hoy dice así. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia, y los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Amén. Bien, vamos a hacer una introducción e historia a la vez. La iglesia de Esmirna ha sido dada como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y el sufrimiento. Y de hecho, a diferencia de las demás cartas que el Señor envió a las otras iglesias de Asia, solo en el caso de Esmirna y Filadelfia no encontramos palabras de condenación para ellas. La ciudad de Esmirna disputaba con la ciudad de Éfeso por coronarse como la primera ciudad de Asia. Su importancia se debía en gran medida a la posición de un excelente puerto que la convertía en un privilegiado centro comercial en la ruta directa que mantenía India y Persia con Roma. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad hace pensar que fue una ciudad rica y próspera. Otro detalle en el que Éfeso y Esmirna se parecían era en que ambas ciudades eran importantes centros de culto imperial en Asia. En el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había levantado en Esmirna un templo en honor a este emperador. Y una vez al año, todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, tenían la obligación de reconocer públicamente que César era el Señor, obligación a la cual los verdaderos cristianos se negaban, puesto que ellos
solo confesaban que Jesús es el único y verdadero Señor. Como acabamos de ver, los judíos estaban exentos de la obligación de adorar al emperador, puesto que en Roma toleraba que fueran monoteístas, permitían el judaísmo. Y durante un tiempo el cristianismo fue considerado por las autoridades romanas como una parte del judaísmo, y por lo tanto también fueron excluidos de la adoración imperial. Pero las autoridades judías de Jerusalén y los dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma hiciese una distinción entre el judaísmo y el cristianismo. Finalmente lo consiguieron. Entonces, los cristianos fueron obligados a rendir adoración al César, algo a lo que se negaban, y por esta causa comenzaron a sufrir una gran persecución. En cuanto a la fundación de la iglesia en la ciudad de Esmirna, no existen antecedentes, aunque lo más probable es suponer que tuvo lugar cuando Pablo estuvo predicando en Éfeso. En el libro de los Hechos, el capítulo 19, nos cuenta que el apóstol Pablo prolongó su estadía en Éfeso por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Seguramente fue durante este periodo cuando se fundaron varias de las iglesias de esta provincia, como fruto de la labor de Pablo o de sus colaboradores. Con el paso de los años, Esmirna fue conocida en el cristianismo primitivo por la figura de Policarpo, un discípulo del apóstol Juan. Policarpo llegó a ser obispo en la iglesia en Esmirna, y también este fue entregado por los judíos a las autoridades romanas en el año 155 después de Cristo. La historia cuenta que Policarpo fue fiel hasta la muerte, de tal manera que cuando fue llevado al circo para ser ejecutado, vino el procónsul romano y le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio a César, a lo que Policarpo contestó: 86 años hace que le sirvo, y él no me ha hecho nunca ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido, a mi Maestro, a mi Salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y es el vengador de los justos? Con las sabias palabras de Policarpo, damos término a nuestra introducción histórica y le invitamos a poner atención porque aquí comienza un nuevo estudio de Apocalipsis. Comenzamos con Apocalipsis 2:8, en lo cual nos decía: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
La frase el primero y el postrero quiere decir que no hubo nada antes de Él y que no habrá nada después de Él. Él es quien tiene la primera y la última palabra y además es el dueño de todas las cosas. Los creyentes que estaban siendo perseguidos necesitaban saber que Él estaba a cargo de todo y que sus sufrimientos, la persecución y hasta la muerte estaban en los planes y propósitos de Dios. El que estuvo muerto y vivió. Estas palabras contienen un mensaje profundo para los mártires de la iglesia de Esmirna. Habla de la muerte y resurrección de Cristo, y su experiencia personal con la muerte lo identifica con los creyentes que fueron y son martirizados durante ese periodo y el actual. Apocalipsis 2:9 nos dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como ya hemos visto, en esta carta no se dice que esta iglesia tuviera alguna cosa de la cual arrepentirse, sino que de hecho se le alaba por varias cosas. El versículo comienza haciéndonos notar que Jesús conoce bien no solo nuestras obras, sino también las de sus enemigos. Veamos cuáles son estas cosas que el Señor conocía de ellos. La iglesia en Esmirna había sufrido la tribulación, que parece que en su caso había venido de parte de los judíos. Fijémonos en la descripción que se hace de ellos. Se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto no sería de extrañar, puesto que a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo desde el principio de la extensión del Evangelio no fueron los paganos, sino los propios judíos, quienes con sus Biblias en la mano intentaron impedir el avance de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Aquí vemos una vez más que Satanás no tuvo problemas en emplear al pueblo y a la religión para intentar acabar con el legado de la cruz. Vemos también el fuerte lenguaje que el Señor emplea en cuanto a los judíos, de los que dice que realmente no son judíos, sino sinagoga de Satanás. Esta insólita expresión nos da a entender que su culto de adoración no congregaba al pueblo de Dios, sino que a quien realmente servían era a Satanás. Para muchos cristianos de la actualidad, estas realidades son históricas y piensan que no tendrán que pasar por este tipo de circunstancias. De hecho, vivimos con la esperanza en el arrebatamiento de la iglesia para no pasar por estas situaciones. Pero no podemos perder de vista que también los cristianos en Asia esperaban esta aparición de Jesús con su reino para ser librados. Sin embargo, pagaron el precio de la salvación, a diferencia del cristiano actual,
que actúa como niño malcriado, y si Dios no le concede con prontitud sus anhelos, amenaza con volver a las sendas antiguas. La situación del cristiano actual puede cambiar en cualquier momento, y de hecho cambiará, por lo cual sería importante plantearnos al menos algunas preguntas hipotéticas, como por ejemplo, ¿qué sucedería si el martirio de nuestros hermanos y hermanas en el pasado, así como el de muchos otros que lo sufren actualmente en diversos lugares del mundo, golpea nuestra puerta? ¿Hasta qué punto es valioso Jesús para nosotros? ¿Estamos dispuestos a perder todo por la causa de Cristo? Es tan fácil mirar desde afuera. Es tan fácil de pronto juzgar, pero qué difícil es vivirlo. Esto es como cuando juzgamos a Pedro, porque quiso caminar sobre las aguas y se hundió. Hombre falto de fe. ¿Y cómo está la nuestra? Muchos son los que dicen, somos salvos por fe. ¿De verdad nos alcanza la fe para la salvación? ¿Qué nos hace pensar que somos intocables si los primeros cristianos sufrieron como mártires? Se presume que solamente en este tiempo del comienzo del evangelismo de Cristo murieron más de 5 millones de cristianos. Eran perseguidos, eran echados en las cárceles, eran llevados a los circos romanos, eran llevados para ser quemados en medio de fiestas paganas. Hay un libro al cual no he tenido el privilegio de tener en mis manos, pero que se llama La muerte de los mártires, y que tiene que ver con todos aquellos que pagaron el precio de la salvación. Nosotros vivimos en una taza de leche. No sufrimos la persecución que sufría la iglesia de Esmirna. Es más, tú puedes mirar y ves que de pronto la iglesia actual no tiene necesidad alguna en comparación con esta iglesia, que era pobre, pero rica en el Espíritu. En este sentido, el sufrimiento tiene su peculiar manera de recordarnos cuáles son las cosas realmente importantes, forzándonos a depender únicamente de Dios y probando nuestra obediencia ante la voluntad de Dios. Sé que hoy en día muchos viven por la fe. Y no está mal. Nadie se sienta menos. Sobre todo aquel que trabaja en la palabra. Sobre todo aquel que comparte la palabra del Señor, llevando el pan al alma, al espíritu. Y aquel que tiene trabajo, gloria a Dios, porque sin lugar a duda podrá bendecir, como dice Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
Eso se llama un cuerpo en Cristo. Esta iglesia en Esmirna sabía muy bien lo que era compartir, sabía muy bien lo que era persecución. Y era una iglesia fiel, era una iglesia la cual no recibió tirón de orejas, sino al contrario, fue alabada por Dios. La verdad es que para estar adecuadamente preparados y enfrentar el sufrimiento, es imprescindible que cualquiera que sea nuestro dolor, podamos entender que no se compara al precio pagado en la cruz por cada uno de nosotros. Es impagable el precio de la cruz. La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pero rica. Seguramente los creyentes en Esmirna eran personas de condición humilde. Quizás muchos de ellos, al profesar la fe cristiana, fueron despedidos de sus trabajos. Era una persecución extrema. ¿Quiénes eran ellos frente al sector poderoso de la sociedad? Pero una vez más, aunque los hombres se fijan y juzgan por el exterior, Dios mira nuestra realidad interior. De tal manera que Cristo les dice, pero tú eres rico. Esto sin duda es un gran consuelo para aquel que sufre a causa del Evangelio. La ciudad de Esmirna disfrutaba de cierta riqueza material, pero espiritualmente la ciudad era pobre. Todo lo contrario a los creyentes de la iglesia de Esmirna. Los creyentes, los cristianos, tenían abundancia de bendiciones espirituales que nada tenía que ver con la riqueza del mundo. Y que por otro lado eran bendiciones eternas y nadie se las podría quitar. La situación de estos creyentes nos lleva a pensar en varios asuntos. Lo primero es que la fidelidad a Cristo soporta no solo la tribulación, sino también en muchos casos pobreza material. Sin embargo, esta pobreza material no es un factor que pueda impedir o limitar una vida cristiana en plenitud. Más bien, en muchas ocasiones, sirve para fortalecernos, porque dependemos directamente de Dios. El mismo Señor Jesús dijo que los pajarillos no siembran, ni ciegan, y Dios los alimenta. El mismo Señor Jesús dijo, las zorras tienen guaridas, y el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Qué nos hace pensar que nosotros tenemos privilegios por ser cristianos, por ponernos títulos, ya sea cristiano, evangélico, pastor,
profeta, apóstol, sea cual sea el título. El título nos hace cada vez más responsables de la palabra, de la enseñanza, de la predicación. Y qué necesario es que la iglesia de Cristo despierte, pero que despierte y se levante, porque muchas veces reconocemos el error, pero no salimos de ahí, nos quedamos ahí mismo. Sí, es verdad que estoy mal. Y al otro día despierto y es verdad que estoy mal. Y sigo mal y nunca hay un cambio. Muchos no están dispuestos a pagar el precio de la salvación. El problema es que todo lo que podamos sufrir aquí no se compara con la gloria venidera. Con frecuencia, tener abundancia de bienes materiales se convierte en un impedimento para la vida espiritual, como más adelante nos demostrará la carta a la iglesia en la Odisea. El pensamiento anterior nos debe llevar necesariamente a darnos cuenta hasta qué punto el cristiano se ha apartado de esta realidad. Existen muchos templos por todo el mundo donde se manifiesta la riqueza. Ropas finas, autos lujosos, de lo que hacen gala en sus grandes eventos. Iglesias que llenan cuadras y cuadras con vehículos lujosos. Y parece que fuese una competencia. ¿Será que intentan impresionar a las multitudes para ocultar su verdadero estado de pobreza espiritual? Porque en muchos lugares ya no es Dios ni la palabra de Dios la que habla, sino que es la chequera. La chequera es la que habla. La chequera manda dentro de la congregación. La chequera hace callar a los pobres, a los humildes. Y aunque tengan una palabra directa del corazón de Dios, no son escuchados. Porque sus ropas no son finas. Porque sus ropas quizás fueron compradas en la feria. Quizás sus ropas son de segunda mano. No fueron hechas a la medida. Y son mirados en menos. Así también los hombres miraron en menos al Hijo de Dios. Y cuando todas estas cosas acontezcan, gózate y alégrate en el Señor, porque estás pagando el precio que ya pagó nuestro Salvador. Apocalipsis 2:10 nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. La tribulación iba a aumentar aún más en Esmirna, puesto que Satanás iba a echar a algunos de los cristianos en la cárcel. Quizás esta situación se debía a que algunos miembros de la comunidad judía seguramente estaban colaborando con las autoridades locales para terminar con la minoría cristiana
Pero esta teoría no se puede afirmar con seguridad. Ahora, si examinamos la escena actual, vemos que el Señor no esconde el precio que puede llegar a tener el servicio a Dios en un mundo bajo la influencia de Satanás. Hay que pagar un precio. Esto se hace imprescindible en este tiempo. Es imprescindible que los maestros y predicadores recuerden esta realidad en nuestros días. Sobre todo frente a aquellos que presentan un mensaje triunfalista, que niegan el dolor y el sufrimiento del pueblo de Dios, hablando solo de prosperidad y triunfo. Es cierto que a todos nos gusta escuchar bendiciones, a todos nos gusta escuchar mensajes triunfales. Pero hay una realidad distinta. Y guardemos el gozo y los triunfos para la vida venidera. Si hay que sufrir aquí, suframos. Pero seamos tenidos por dignos de ingresar a la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que los creyentes pasemos por pruebas y tribulaciones. Y por duro y difícil que parezca, la respuesta es bastante simple. Dios desea probar nuestra fidelidad. Nuestra fe debe ser probada. Dios nos está preparando para el cielo. Y allí no hay ni entrará ninguna cosa que no sea genuina y pura. El precio se paga aquí. Si pagamos el precio de la salvación ahora, gozaremos mañana. Pero si queremos disfrutar de este mundo, entonces sufriremos en la vida venidera. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En estas palabras de consuelo de Cristo para su iglesia en Esmirna, hay varios puntos importantes en los que debemos meditar. ¿Hasta dónde puede llegar la prueba? En el texto actual nos dice que hasta la muerte. Esto no quiere decir que sea el precio que todos los creyentes tendrán que pagar por su fidelidad a Cristo. En algunas ocasiones puede ser la pérdida de posesiones, en otras puede suponer la marginación, el desprecio, la burla. Lo cierto es que puede llegar a ser más difícil vivir toda la vida para Cristo que morir por Cristo en un momento determinado. Las pruebas y dificultades ponen al descubierto si nuestra fe es verdadera. Los falsos creyentes no permanecen al enfrentar la persecución. En cambio, para el verdadero cristiano, la persecución o el sufrimiento fortalecen y reafirman nuestra fe.
Como Pablo dijo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Hambre, peste, tribulación, persecución, enfermedad. Nos ha apartado del amor de Cristo esta pestilencia, esta pandemia. Ciertamente, el creyente verdadero, el que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, el que ha mirado el blanco perfecto, permanece. Algún día se abrirán nuevamente las puertas de los templos. Y veremos con gozo a algunos que ingresarán por las puertas. Y con tristeza veremos a los que nunca más volvieron. Porque a causa de la prueba, de la dificultad, de la peste, fue su salida para perdición. Usted permanezca en la fe. No importa el problema, no importa la dificultad. Yo creo que a ninguno le ha faltado para comer aún en medio de la pandemia. Dios ha sido maravilloso. De pronto no catalogamos para nada en este mundo, pero Dios es bondadoso. El Señor anuncia de antemano a la iglesia lo que va a padecer, pero le anima diciéndole, no temas. ¿Cómo es posible vencer el temor al sufrimiento? Porque el hombre y la mujer lo que menos quiere es sufrir en esta vida. El hombre y la mujer quiere pasarlo bien, quiere disfrutar. Como de costumbre, la respuesta la encontramos en la misma palabra de Dios. Dios fija de antemano el límite de las pruebas. Aquí a la iglesia de Esmirna le dice, tendréis tribulación por 10 días. Dios fija de antemano el tiempo. Con esto vemos que el Señor siempre está en el control de todo lo que nos pueda ocurrir. Satanás no puede hacer nada en contra de los creyentes sin antes ser autorizado por nuestro Padre. Ejemplo de ello tenemos en que Satanás tuvo que pedir permiso al Señor para poder tentar a Pedro. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Lo mismo ocurrió en el caso de Job. Job, capítulo 2, versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, el que está en tu mano. Él está en tu mano, mas guarda su vida. Y volvemos a ver lo mismo en las palabras de Dios a Abraham. En Génesis 15, versículos 13 y 14.
Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amados, el camino a la gloria venidera, sin lugar a duda, está llena de sufrimiento, llena de persecución, llena de padecimientos. El apóstol Pablo lo explicó claramente en su carta a los romanos, cuando les dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esa debe ser la convicción del cristiano. Esa debe ser la convicción del Hijo de Dios. No importa cuánto podamos sufrir, no importa que nos humillen, no importa que nos ultrajen, no importa lo que puedan hablar en contra tuya, pero tú sigues siendo fiel al Señor. Porque más temprano que tarde veremos la recompensa de los impíos. Más temprano que tarde, Cristo volverá por su iglesia. Más temprano que tarde, comienza la persecución en todo el mundo. Y quizás alcance a golpear nuestra puerta. Y para cuando ello suceda, que nosotros, al igual que la iglesia de Esmirna, no haya reproche de parte de Dios para nuestras vidas, sino que Él pueda también glorificarse en medio nuestro, que Él pueda glorificarse con nuestras vidas y en nuestras vidas. Que no tenga de qué avergonzarse el Señor. Que podamos permanecer firmes en medio de la prueba, la dificultad, la persecución. Porque Dios no va a permitir que nos toquen más allá de lo necesario. Dios prueba a sus hijos. La ciudad de Esmirna se distinguía por su fidelidad al emperador romano. Y la iglesia de Cristo en Esmirna debía también ser fiel al Señor Jesucristo, aunque esto produjera intenso sufrimiento y pérdidas aún de sus seres queridos. ¿Te imaginas apartando a un padre de sus hijos? Apartando a una madre de sus hijos, dándoles a elegir entre adorar al César o adorar a Dios. Sostener la fe, aunque fuesen apartados de sus seres queridos, teniendo la convicción que si eran fieles los verían en el más allá. Estos son los que claman, estos son los que lloran, estos son los que gimen, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que resistir y aguantar al perverso, al malvado? Usted y yo vivimos en una taza de leche. Usted y yo vivimos en un país donde hay pan en abundancia, donde la persecución aún no se asemeja a lo que existe en otros países.
países como China, como Nigeria, países como los lugares árabes, donde son perseguidos los cristianos. Nosotros no sufrimos nada. Y ante un simple dolor de callo o de muela, ya nos estancamos. Debemos afirmar nuestra confianza en el Señor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la prueba y de la dificultad. Somos probados los cristianos. Los ojos del mundo están puestos sobre nuestras vidas, así como estaban puestos sobre la iglesia de Esmirna. ¿En qué consiste ser fiel hasta la muerte? Y en el contexto de esta carta a la iglesia de Esmirna, hemos de pensar necesariamente que tenía que ver con sufrir el martirio por causa de la fe. Pero no debemos limitarnos exclusivamente a eso, sino que debemos pensar también en la fidelidad al Señor en toda nuestra manera de vivir, hasta el día en que Él decida llevarnos de este mundo a su gloria eterna, en toda nuestra manera de vivir. Vivir honestamente, vivir íntegramente, que nos reconozcan por nuestros hechos, por nuestro vocabulario, por nuestra manera de caminar, por nuestra manera de actuar, no por el letrero que nos pongamos. No va a ser el letrero el que nos cambie, no va a ser el cambiarnos de iglesia, no nos va a hacer mejor cristiano. Para ser mejor cristiano, debemos rendir nuestra vida, rendir nuestros corazones al Señor. Dejar de luchar con nuestras fuerzas y rendirnos para que Él sea tomando dominio de todo nuestro ser. Y la promesa que Él dará, la corona de la vida. Esmirna era conocida por sus pruebas atléticas. Y en esas pruebas atléticas premiaba a los ganadores con una guirnalda o una corona de flores. Esta distinción deportiva se marchitaba en poco tiempo. Pero esto no ocurrirá jamás con la corona que el Señor dará a los creyentes por su servicio fiel hasta la muerte. Nada empañará la corona que Cristo dará a los que son fieles a su palabra, fieles a su mandamiento, fieles al ministerio que Dios puso en sus vidas. El premio que el Señor daría a la iglesia de Esmirna sería la vida, que aunque en primer lugar se refiere a la vida eterna, también implica un premio o recompensa especial en la vida eterna. Con todo esto, hay algo que nunca debemos olvidar. Para que el Señor
nos pueda dar esta corona de la vida, Él tuvo que llegar y llevar una corona de espinas y morir por nosotros en la cruz. El Señor no promete a su pueblo, a sus hijos, que serán librados de la muerte o el sufrimiento en este mundo. Más bien les exhorta a ser fieles hasta el punto de llegar a morir por su causa. Es cierto, nos gusta tomarnos del Salmo 91. Es un salmo de protección. Pero Dios tiene dominio de todas las cosas. Si a Dios le place que seamos probados, seremos probados. Y juntamente, Dios les promete una recompensa. La corona de la vida. Es el premio por la perseverancia. El apóstol Santiago lo expresó en Santiago 1:12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventuranza para el que soporta, para el que resiste. Es interesante notar que la palabra tentación utilizada en este versículo por Santiago es la misma que la palabra probados que se emplea en Apocalipsis. Luego en el versículo 11 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Esta promesa viene precedida nuevamente por una exhortación a prestar atención al mensaje de manera personal. El que tiene oído, oiga. Y en cuanto a la promesa, dice lo siguiente: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, los vencedores son aquellos que han creído en Cristo. Aquellos se les dice ahora que no sufrirán daño en la segunda muerte. ¿Qué significa la segunda muerte? La Biblia habla de dos muertes. La primera es la muerte física que tendrá lugar en la tierra. La segunda es la muerte eterna, la separación eterna de Dios en un lugar de tormento y sufrimiento conocido como el infierno, o el lago de fuego y azufre que arde eternamente. No se trata de la aniquilación de la personalidad, sino de una separación de Dios, la fuente de toda vida, en un estado de conciencia en el que se sufrirá una eterna condenación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9, dice lo siguiente: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución
a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es lamentable pensar que va a haber muchas personas en el infierno sufriendo eternamente por sus pecados, pero Dios no puede hacer nada, porque sería injusto que Dios obligara a las personas que durante toda su vida han dicho que no quieren saber nada con Dios, pasen la eternidad entera adorando a un Dios a quien no aman ni reconocen. Finalmente todos tendrán su pago justo y recibirán lo que tanto han deseado, teniendo que vivir duramente toda la eternidad separados de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Y por supuesto, la muerte segunda es muchísimo peor que la primera. Por lo tanto, oremos para que el Señor nos libre de la prueba, si así se complace. Pero pidámosle también que Él prepare nuestros corazones de antemano, si su deseo es que tengamos que glorificarle con nuestra muerte. Amados, nada ni nadie, a excepción de Dios, puede librarnos de pasar por hambre, por peste, por persecución, por problemas, enfermedades, dificultades. Pero en medio de ellas, como dice la alabanza, alaba a Dios. Muchos tienen por costumbre alabar a Dios cuando todo va bien, cuando hay trabajo, cuando hay pan en la mesa, cuando hay un buen pasar. Pero apenas se apretan un poquito, comienza inmediatamente a levantarse en contra de Dios. Que Dios nos libre de ser mal agradecidos y que podamos agradecer a Dios en lo bueno y en lo malo. Si hay que sufrir, suframos por la causa. Pero de la misma manera que la iglesia de Esmirna, es probable que no haya tirón de orejas, sino que al contrario, Dios nos aliente a seguir adelante, porque vamos en la dirección correcta, hacia la vida eterna. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén. Oh Señor. Sé fiel hasta la muerte. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude porque somos humanos y los humanos tenemos sentimientos. Pero ¿qué sentimiento es más fuerte? ¿El sentimiento por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, nuestros nietos? ¿O el sentimiento que tenemos hacia este Padre maravilloso? Oh Señor. Es un mensaje muy hermoso, Muy pero profundo. muy profundo y también
es fuerte. Pero que Dios nos ayude. Amadas, amados, que Dios les bendiga. Y no sé si hay alguien que quiera comentar algo, alguien que quiera decir algo, o bien alguien que llame y que pida la bendición Si final. alguien quiere dar las gracias a Dios, si alguien quiere añadir algo más, por Así favor es. llamen ahora o calle para siempre. Así es. No, la idea es que participen también. Si ustedes algo tendrán que aportar, algo tendrán que decir. Yo agradezco, por supuesto, a todos los que van escribiendo ahí, ¿Sabe que, pero tienen esta libertad a través de este medio que pueden también llamar y pueden ustedes expresarse. así es. ¿Qué le pasó? ¿Está marcando ocupado? Sí. Y qué fuerte el mensaje en sí, po. Es un mensaje muy lindo, una iglesia que Muy fiel. muy fiel. Eran pobres, pero espiritualmente eran las personas más ricas de ese lugar. No había Así es. comparación. Y hoy en día, porque andáis con los zapatos rotos, te quejáis. Porque De hoy hecho, en día se fijan más en la persona, en cómo anda, cómo viste. y es increíble Pero si miramos, hay personas que son humildes. sí, y es increíble si miramos los antiguos cristianos, esos que caminaban kilómetros para llegar a congregarse. Sí, Hoy día, ¿cuántos dejan de congregarse porque no tienen en qué ir? y lo que más maravilloso me da, esas personas que eran tan devotas del Señor. Tanto así que ellos no sabían leer antiguamente. Pero Dios hablaba a través de ellos en gran manera. Así es. Ahora, Dios no va a utilizar un vaso sucio. Dios no va a hablar a través de cualquier persona, sino de los hijos que se preocupan en mantener una santidad. Así es. Entonces te das cuenta si de verdad que esto no es, como se dice, esto no es para cualquier persona. De hecho, cuando nosotros miramos la iglesia de Esmirna, vemos que no había un ñeque, no había una disputa No. con el gobierno, sino que humildemente ellos aceptaban su condición de cristianos. Sí. Eso hace referencia a lo que habla también el autor de los Hebreos, en Hebreos 12:14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Qué necesario es seguir la paz con todos. Vivimos en un mundo donde hoy día el cristiano se siente un poquito perseguido y comienza a levantar marchas. Y comienza a movilizar el pueblo para tratar de demostrar que somos muchos, que tenemos fuerza. Pero ¿De qué ¿qué vale? sirvieron las marchas anteriores? ¿De qué sirvió tener diputados en el gobierno? Es que eso no te lleva a nada. Si aquí a quien tú tienes que poner por delante al Señor. ¿Cómo derribaron los muros de Jericó? ¿Fue por fuerza de los hombres o por la fuerza de Dios? Gloria a Dios. Entonces, aquí solamente tienes que confiar en el Padre. Amén. Tienes que dejarte guiar por el Padre y todo lo que venga. Simplemente mirar al Señor y decirle: hasta la muerte, Señor, contigo. Y venga lo que venga. Y es fuerte porque de verdad uno se pone a pensar que de verdad, mira, me hace recordar cuando yo voy por unos exámenes y el doctor va y me dice: o te operas ahora o te mueres. Tenía las horas contadas.
así de fuerte, y me lo dijo sin nada, y andaba sola más encima, lejos de acá, y no tenía a quién recurrir. Y uno piensa y mira y observa y dice, Señor, si este es mi momento, gloria a Dios. Pero yo le dije, Señor, ¿y si hubiera una oportunidad? ¿Tú me podrías dejar llegar a casa al menos y darle un beso a cada uno de mis hijos y despedirme de ellos? No había temor en partir, pero imagínate que un sentimiento de madre, yo salí de mi casa simplemente a ir a ver a un médico que me revisara los exámenes. Pero yo pensaba volver. Pero ese médico me dice, o te operas ahora o te mueres. Y yo no volví a casa. Vine a volver a los 3 días después. Entonces, es fuerte, pero si es para el Señor, creo que todo lo vale. Porque Él se encargará de los que van quedando. Así es. Por lo mismo les digo, esto realmente es para valientes. Nosotros siempre buscamos la sanidad, siempre buscamos el poder sobrevivir, el poder de continuar. Y hablo como madre, porque tengo hijos, tengo que enseñar, tengo una madre que cuidar, un esposo. Pero ¿y si el Señor me llama? ¿Qué le voy a decir? Que el Señor nos ayude. Amén. Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos entonces terminando este estudio del día de hoy. Ayer tuvimos un estudio maravilloso y hoy día no ha sido menos. Y sin lugar a dudas necesitamos pedirle a Dios que Él nos fortalezca, que Él nos dé la fuerza para ser fiel hasta la muerte. Como Pablo decía, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Hambre, peste, tribulación, persecución. ¿Qué podría hoy apartarnos del amor de Cristo? ¿Qué es aquello que nos pueda apartar de la gloria venidera? ¿Qué puede ser aquello que hayamos puesto por encima de Dios? Cuando Dios nos está pidiendo fidelidad, cuando Dios nos está pidiendo que seamos valientes, que mantengamos el nombre de Cristo en alto, que no doblemos nuestra rodilla ante otros seres, ante otros dioses. El Salmo 118, versículo 8 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Pongamos nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pongamos nuestra confianza en las manos del Creador, porque todo lo que suframos, todo lo que padezcamos, tendrá una recompensa.
y es promesa de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, tomémonos de la palabra, tomémonos de la promesa, tomémonos firme del Señor, porque el tiempo se acaba, porque Cristo pronto vuelve, Cristo pronto viene. Amén. Y que estemos a cuenta. Que no hayan dobleces. Que no haya nada que no nos permita elevarnos al encuentro del esposo. Yo les invito a que me acompañen, vamos a orar para dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por este maravilloso estudio, esta nueva jornada en que la presencia de Dios inunda este lugar, y tengo la seguridad que también puede estar inundando muchos hogares. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes los arrebatan. Pidamos hoy a Dios que ponga valentía en nuestras vidas para no desmayar frente a la prueba, frente a la dificultad, frente al hambre, frente a la peste, frente a todo lo que venga a este mundo. Con todo, que podamos nosotros servir a Dios. Gracias, Padre. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por esto que estás haciendo a través de estos medios. Padre, gracias porque a través de estos medios tú permites que tu palabra vuele, que tu palabra recorra el mundo, que tu palabra llegue a los lugares más recónditos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por lo que has hecho, por lo que harás, para que el Evangelio de Cristo permanezca, para que todos sepan el sacrificio y el legado de la cruz. Padre, rogamos para que esta palabra haga vida en nuestros corazones. Permítenos, Señor, levantarnos en fe, en confianza. Padre, y como dijo el salmista, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Que tengamos puesta la mirada en el cielo y no en la tierra. Que tengamos puesta nuestra mirada hacia dónde vamos, no donde estamos. Que podamos activar la fe. Limpia nuestros ojos, limpia nuestra vista, limpia nuestros oídos, abre cada día nuestro entendimiento para poder comprender lo que tú quieres hablarnos. Son tiempos en que tú estás hablando sin tapujos, sin dobleces a tu pueblo. Amado Padre, y damos gracias por este maravilloso tiempo. Bendice cada vida, bendice cada familia representada. Yo ruego, mi Dios, que usted sea visitando aún a los enfermos. Mira, Señor, cuántas peticiones de oración que van llegando día tras día. Padre, mira, te rogamos también por la petición que nos ha llegado del hijo de nuestro pastor Miranda. Padre amado, para que usted
tome dominio de todas las cosas. Padre amado, rogamos por los que están sufriendo persecución a nivel mundial. Rogamos por tu pueblo Israel. Bendecimos a tu pueblo. Amado Padre, rogamos por nuestros hermanos en Venezuela. Rogamos, Señor, para que tú les devuelvas lo que tanto necesitan, la libertad que necesita ese pueblo. Padre, rogamos por los cristianos en el mundo entero, para que haya un despertar. Permítenos, Señor, que nuestro Chile despierte. Permítenos despertar. Envía este avivamiento a nuestras vidas, a nuestro interior. Sigue moviéndote a través de las redes sociales. Sigue tocando vidas, sigue tocando corazones. Restaura, Señor, a través de estos medios. Tú lo estás haciendo. Tú estás obrando, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque estás visitando cada vida, cada hogar. Gracias, Señor. Gracias porque podemos sentir tus caricias. Gracias porque podemos sentir que nuestra copa rebosa. Oh Señor, llena nuestras copas y permítenos vaciar estas aguas de vida eterna en aquellos que están hambrientos y sedientos de ti. Gracias, Padre. Rogamos, Señor, tu bendición desde el norte hasta el sur de Chile, desde Arica hasta Carretera Austral, desde Arica hasta Punta Arenas. Rogamos, Señor, te damos gracias por las lluvias que has enviado a este país y rogamos para que usted levante hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que confíen en ti, hombres y mujeres que permanezcan, hombres y mujeres que levanten la bandera de Cristo en alto y que se cumpla la promesa de Chile para Cristo. Padre, gracias. A usted sea toda gloria, toda honra, todo imperio y toda alabanza. Pedimos, Señor, bendición del cielo, bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.